Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos a nuestro día de estudio bíblico. Estamos en la lección número 5 que se titula Santidad y Justicia, un binomio inseparable. Y la palabra del Señor dice en Levítico 19:2, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. Oremos. Padre, te damos gracias en este día por la oportunidad que nos da, Señor, nuevamente de apartar este tiempo, de dedicarlo, Señor, para poder considerar este tema, Señor, de la justicia y la santidad. Te pedimos que estés con nosotros. Pedimos a tu Espíritu Santo, Señor, que ilumine nuestro entendimiento, que nos ayude a comprender con claridad este tema tan importante, Señor, a comprender estas dos cualidades, virtudes que son importantes, Señor, que en medio de este tiempo, de este momento que estamos enfrentando, donde hay crisis, donde hay pruebas, Señor, necesitamos comprender que tú eres justo, que tú eres santo, Señor. En el nombre de Jesús, háblanos a través de este tiempo de estudio. Amén. Y bueno, hermanos, pues la Biblia contiene verdades muy importantes. En ella encontramos que se hablan muchos temas que se desprenden de la relación entre Dios y su creación, entre Dios y nosotros. Temas como el pecado, la salvación, la comunión, la adoración, entre otros más. La Biblia aborda asuntos también que tienen que ver no solamente con la relación que tiene Dios con nosotros, sino también en nuestro trato de nosotros con nuestros semejantes. Aborda temas como la familia, la sociedad, la iglesia, el compañerismo, el perdón, etc. Pero de entre los relatos que encontramos en la palabra del Señor, podemos conocer cuál es la naturaleza de Dios, cómo es su carácter. Podemos conocer sus atributos, su obra redentora, su señorío sobre la historia. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de este tema, el binomio de la santidad y la justicia. El ser humano fue creado para tener comunión con Dios, pero el pecado, hermanos, hace imposible esa comunión. Sin embargo, leemos y aprendemos en la Biblia que Dios tomó las medidas pertinentes para que nosotros como seres humanos pudiéramos acercarnos al Señor. En Levítico encontramos una serie de instrucciones que el Señor le da al pueblo de Israel como la forma en la que ellos podían acercarse a Dios, ya sea de manera individual o personal o como nación. La santidad de Dios exige la separación del hombre. Y al grado que los levitas, los sacerdotes y el pueblo no podían entrar al lugar santísimo. Solo el sumo sacerdote podía hacerlo, pero solo lo podía hacer una vez al año. Y en el capítulo 16 de Levítico, versículo 2 dice: y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Entonces, aquí encontramos cómo es que el hombre
no puede acercarse al lugar santísimo, no podía hacerlo, y el sacerdote, sumo sacerdote, solo lo podía hacer una vez al año. Entonces nos damos cuenta de que Dios que es santo se revela así a su pueblo. En Éxodo, Dios le ordena a Moisés, cuando está ahí viendo la zarza, en Éxodo capítulo 3, versículo 5, que no se acerque, que quite el calzado de sus pies, porque el lugar en el que está es tierra santa. ¿Por qué era santo ese lugar? Bueno, pues porque Dios estaba manifestándose allí. Entonces la santidad de Dios tiene que ver con su pureza absoluta. Nuestro Dios es un Dios santo, y Habacuc capítulo 1 versículo 3 dice el profeta: ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. El versículo 13 dice: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? El profeta está hablando de la santidad de Dios y está diciendo que Dios es absolutamente santo, Dios es absolutamente o completamente puro. Así es nuestro Dios. La palabra santo proviene de una palabra en hebreo que significa separado. Entonces, cuando hablamos de santidad, estamos hablando de separación y pureza. Y quizás la declaración más asombrosa de la santidad de Dios la encontramos en el capítulo 6 de el libro del profeta Isaías, en el versículo 3, cuando dice la escritura que los ángeles daban uno a otro voces diciendo: santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y en la Biblia encontramos a los salmistas también hablar acerca de la santidad de Dios. Existen atributos que se pueden diferenciar unos de otros entre comunicables e incomunicables. Los incomunicables son aquellos que nadie más los posee, y son los que distinguen y testifican de la unicidad de Dios. Estos atributos son intransferibles. Pero existen otro tipo de atributos que son los comunicables, y estos son las cualidades que posee Dios, pero que exige de sus criaturas, y que se puede esperar que las tenga también el ser humano, entre ellos justamente la santidad. Y la palabra de Dios dice en Levítico capítulo 11 versículo 45: porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Entonces Dios exige que así como Él es santo, nosotros como seres humanos, como sus hijos, también seamos santos. En el Pentateuco, al menos en una ocasión, se narra cómo es que el pueblo de Dios tuvo que esperar varios días antes de que Dios hiciera una obra grande entre ellos, por la razón de que no estaban santificados. En el capítulo 19 del libro de Éxodo vemos al pueblo de Israel que está a las faldas del monte Sinaí, esperando a que Dios se manifieste entre ellos, pero para eso ellos tuvieron primero que purificarse, tuvieron ellos primero que santificarse, y luego entonces Dios se manifestó allí en el monte.
Las leyes que encontramos en el libro de Levítico que hablan sobre la pureza revelan lo importante que es para Dios este tema de la santidad. Había conductas, había situaciones que provocaban que el hombre fuera considerado como impuro delante de Dios. Por ejemplo, enfermedades como la lepra o el contacto con alguna persona ya muerta dejaban a las personas impuras en ocasiones por un día, por una semana o incluso hasta por un mes. Y quienes se acercaban o querían acercarse a presentar alguna ofrenda porque estaban inmundos, tenían que ser echados fuera del campamento. Así que para solucionar este problema de la impureza en la vida del pueblo de Israel, encontramos que para que ellos pudieran acercarse a Dios, tenían que realizar ciertos rituales de purificación. La persona que estaba impura tenía que lavarse con agua pura. Y es que la santidad se expresa en la separación de todo aquello que pueda contaminar a la persona. Pedro, en su primera carta, en el capítulo 1, versículos 15 y 16, hace referencia a este mandato que encontramos en Levítico de que el hombre tiene que ser santo. Dice, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Pero Jesús demanda algo más que santidad. Y en Mateo capítulo 5, versículo 48 dice Jesús, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Hemos hablado acerca de la santidad como algo, como un valor, una actitud, parte del carácter de Dios, pero que también debemos nosotros demostrar. Ahora vamos a hablar acerca de la justicia. Y la justicia es un principio moral que inclina a una persona a obrar y a juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, encontramos que la palabra justicia aparece más de 300 veces. Y Dios, dice la Escritura, ama la justicia y trata a sus hijos y a las naciones con justicia, verdad y rectitud. En el capítulo 23, versículo 6 de Jeremías, encontramos que uno de los nombres de Dios es Jehová Tzidkenu, o que traducido es Jehová justicia nuestra. La justicia de Dios entonces es la rectitud, integridad, exactitud y verdad de Dios en su trato con la creación. Y como vimos anteriormente con la santidad, así también de la misma manera Dios demanda del hombre, de su creación, que también sea justo, así como nuestro Dios es justo. Sin embargo, o lamentablemente, la rectitud del hombre no es absoluta, porque el hombre es un ser imperfecto y es un ser propenso al pecado. La justicia es una cualidad que es indispensable para la conservación de la vida del ser humano en su entorno social. Y en la Biblia encontramos que las leyes que Dios le da al pueblo de Israel fueron dadas tanto para ellos y para nosotros para asegurar que cada uno de nosotros nos podamos conducir de manera justa en nuestro trato con nuestros semejantes. Así que el cristiano debe ser ecuánime, debe ser justo, debe dar a cada persona el honor y el respeto que se merece, procurando siempre ser justo.
Si alguien, hablando de la santidad de Dios y de la justicia de Dios, si había alguien en la Biblia que comprendía muy bien acerca de esto, era Job. La Biblia dice que este hombre era un hombre perfecto y recto. Job era un hombre temeroso de Dios. Esto significa que él era un hombre justo. Y dice el capítulo 1 de Job que también era un hombre apartado del mal. Eso nos habla de que era un hombre santo, porque ya dijimos que la santidad tiene que ver con apartarse de todo aquello que lo contamina. Entonces Job era un hombre justo y santo. Así que él entendía muy bien estos dos atributos de Dios, la justicia y la santidad. Pero cuando la calamidad azota sobre la vida de Job, dice la escritura que este hombre no renegó de Dios. Capítulo 1, versículo 22 dice que ni le atribuyó despropósito alguno. Y aunque no entendía lo que estaba pasando en su vida, se mantuvo su fe puesta en el Señor. Y confesó que Dios era soberano, que Él había dado y había quitado. Llegó a lamentarse de su condición, sin embargo, nunca perdió su fe en que su Redentor vivía y era poderoso para levantarlo aún del polvo. A veces, y tristemente el creyente, cuando es azotado por las dificultades, por las tribulaciones, por la enfermedad, por la prueba, comienza a cuestionar la justicia, la santidad de Dios, incluso en ocasiones llega a cuestionar si en realidad Dios es misericordioso o no y si Dios le ama o no. Pero Job, hermanos, es un ejemplo de un creyente que no cambia su concepto de Dios, que no deja de pensar que aún en medio del problema Dios sigue siendo santo, Dios sigue siendo justo, Dios sigue amándole, Dios sigue siendo misericordioso, ni aún ante la más terrible desgracia. Así que Job es nuestro ejemplo, para que cuando estemos enfrentando tribulaciones sigamos creyendo que tenemos a un Dios que nos ama y a un Dios que tiene misericordia de cada uno de nosotros. Habacuc, en su libro, se queja ante el Señor de la injusticia que imperaba en su nación. Y en el capítulo 1, versículo 2, le pregunta: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Habacuc lleva la situación, lleva el problema que estaba atravesando él y su nación, lo presenta ante Dios y le hace esta pregunta. Pero Dios le explica que él hará una obra que no podrá creer, que cuando sepa lo que Dios va a hacer no creerá lo que Dios estará a punto de hacer en su tiempo. Pero Habacuc decide esperar en la respuesta de Jehová. Y sabe, esta es la actitud correcta de los hijos de Dios. Cuando vemos de pronto a nuestro alrededor situaciones injustas, lo mejor que podemos hacer es esperar la respuesta de Dios. No tomemos la justicia por nuestras propias manos, porque es mejor esperar en la justicia de Dios. Si no comprendemos lo que sucede a nuestro alrededor, si nos parece que el remedio pudiera ser peor que la enfermedad, si de pronto no tienen sentido las cosas que están sucediendo y nuestra vida empieza a llenarse de incertidumbre y a lo mejor llega la duda, entonces es momento para que usted y yo vayamos, corramos a la fortaleza, vayamos a nuestro guarda, al que guarda nuestra vida, y nos afirmemos y velemos, esperemos la respuesta que sin duda vendrá de parte del Señor. Lo mejor que podemos hacer, hermano, ante cualquier situación o problema que podamos estar
viviendo de manera personal o en nuestros hogares es esperar la respuesta del Señor, así como lo hizo el profeta Habacuc. Así que para concluir, en Dios todos sus atributos son perfectos. Nuestro Dios es perfecto. Su carácter, sus atributos son absolutos, son inseparables. Es decir, que Dios es justo y a la vez es santo. Y no puede ser justo sin ser santo. Sus atributos son inseparables. La ira la expresa con misericordia. Imparte su justicia con paz. Y su santidad va acompañada de su hermosura, de su belleza. No puede decirse lo mismo de nosotros como seres humanos, porque el hombre en su afán por la justicia se vuelve rígido, implacable, se vuelve insensible, cosas que nada tienen que ver con la justicia de Dios. Pero la santidad de Dios debe provocar en nosotros el anhelo por la justicia y viceversa. Debemos entonces recordar que estos atributos que le pertenecen a Dios deben surgir en nuestra vida como fruto de la nueva vida que tenemos en Cristo. De otro modo, será imposible. Que Dios les bendiga.